Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Renacida como Rias Gremory con un sistema multiversal. Autor Dlimejima reencarnada como Rias Gremory, la ardiente heroína pelirroja de High School de XD, pronto descubre que la vida dentro de su anime ecchi favorito es mucho más peligrosa de lo que parecía en pantalla. Tras la glamurosa fachada de una princesa demonio de élite, se esconde una red de amenazas latentes. Los restos de la antigua facción demoníaca acechan en las sombras, el grupo Calamidad comienza a agitarse y fuerzas catastróficas como el Árbol Maligno y el Emperador Bestia 666 amenazan con sumir al mundo en el caos. Peor aún, en un futuro lejano se alza un monstruoso dios maligno lo suficientemente poderoso como para derrotar incluso al verdadero emperador dios dragón rojo con simples movimientos, y los misteriosos tres pilares, cuya sola existencia podría sacudir los cimientos del inframundo. Y luego está su propio destino humillante, reducida a un título provocativo y tratada como poco más que un elemento de fondo en la fantasía de otros. Negándose a seguir siendo un peón en la historia de alguien más, Rias decide tomar las riendas de su destino. Ya no contenta con ser una mera princesa del cambio, ahora aspira al poder absoluto. Mediante estrategia, alianzas y una ambición implacable, forjará su propio camino, uno de conquista, dominio y supervivencia. En un mundo donde dioses, dragones y demonios chocan, ¿podrá Rias Gremory superar su destino y convertirse en el ser más poderoso que existe, o el peso de la profecía la aplastará antes de que tenga la oportunidad? 49. Capítulo 49. El mundo del recién llegado. Tatsumaki. Dim Rias Gremory ha solicitado viajar a tu mundo. ¿Aceptas? Antes de que pudiera terminar de hablar, Rias hizo clic en la aplicación. Como a Rias le gustaba mucho la apariencia sexy de Lolita de Tatsumaki, se había informado específicamente sobre ella. En ese momento, Rias también recordó que Tatsumaki parecía haber sido secuestrada por alguna organización cuando era niña y sometida a investigaciones inhumanas. Pensando en la personalidad tsundere de Tatsumaki, Rias no esperó a que terminara y pulsó directamente la aplicación para entrar en su mundo. Tras esperar unos 10 segundos, la figura de Rias desapareció del inframundo y llegó a otro mundo. A su alrededor se alzaban muros forjados en acero, y frente a ella se encontraba Tatsumaki, vestida con ropas andrajosas. Daba la impresión de ser un uniforme de prisión. Aunque su figura no había cambiado en absoluto, no desprendía para nada el atractivo del futuro. En cambio, era realmente una niña pequeña perdida. Hola, soy Rias. Rias levantó la mano ligeramente. ¿Un niño? Tatsumaki no pudo evitar murmurar. Bueno, aunque soy bastante joven. Rias no discutió y, en cambio, la saludó con suavidad. Luces rojas comenzaron a parpadear a su alrededor, acompañadas de un sonido estridente. Esto se debía a que la habitación estaba bajo vigilancia. Obviamente, no se podía esperar ningún tipo de consideración humanitaria de una organización tan turbia. De hecho, niños como Tatsumaki no eran más que material de investigación prescindible para ellos. Déjame percibir un poco. Rias extendió las manos y una formación mágica cuadrada tridimensional compuesta por varios patrones en su mente se transformó, construyendo rápidamente una visión completa de todo lo que se encontraba en un radio de 1 kilómetro. Era incluso más exagerada y detallada que una vista desde el punto de vista de un dios. Todo estaba expuesto con claridad. Fórmula de destrucción 6. Barrera de destrucción absoluta. Al instante, surgió una luz roja. Un poder mágico destructivo formó un círculo que envolvía los alrededores. Para cuando Tatsumaki reaccionó, todo a su alrededor había desaparecido. Solo quedaron cientos de niños, junto con un cráter de 1 kilómetro de profundidad. Parece que aquí no hay individuos fuertes capaces de resistir mi poder. Rias sonrió levemente.
¿Tan fuerte? Tatsumaki miró a Rías con asombro. Parece que no has comido bien en mucho tiempo. Rías observó el aspecto demacrado de Tatsumaki y preguntó, ¿te gustaría venir a mi casa como invitada? Tatsumaki pensó un momento, y de repente le rugieron las tripas. Esta organización realizaba experimentos con superpoderes, tecnología y monstruos. Debido a que los superpoderes de Tatsumaki eran demasiado fuertes, además de contar con equipos diseñados para contrarrestarlos, era necesario mantenerla hambrienta para controlarlos. Así que hacía muchísimo tiempo que no comía una comida completa. Quizás esto esté relacionado con el hecho de que Tatsumaki mantuviera ese físico en el futuro. Al oír rugir su estómago, Tatsumaki no pudo evitar sonrojarse. Vamos. Rías sonrió, primero usando su habilidad de percepción para localizar una ciudad, y luego usando la transferencia celestial para enviar a los otros niños allí. Llegar a ese extremo ya era ir más allá de lo exigido. Al fin y al cabo, salvarlos era solo algo secundario. En cualquier caso, aparte de estos sujetos de prueba, todo lo demás había sido destruido por Rías. Al regresar al inframundo, Rías invitó a Tatsumaki a entrar en su mundo. Esta vez, Tatsumaki respondió rápidamente. Mientras las criadas de la familia Gremory traían la comida, Rías se sentó a un lado, concentrando su atención en el grupo de chat. Tras la incorporación de los nuevos miembros, el grupo de chat se volvió mucho más animado. Jibril. Hablando de eso, ¿cómo son los mundos de los recién llegados? El mundo de Tatsumaki es un mundo humano, pero existen seres llamados monstruos. Algunos nacen como monstruos, otros son creaciones humanas que se transformaron en monstruos, y otros son humanos que se transformaron en monstruos. En resumen, existen de todo tipo, y la mayoría de las existencias no humanas se denominan monstruos. Estos monstruos varían en fuerza. Los más fuertes pueden destruir planetas con un ataque a máxima potencia, mientras que los más débiles ni siquiera podrían vencer a un humano común. La mayoría de los monstruos albergan una fuerte hostilidad hacia los humanos. Rías. Por cierto, parece que también hay dioses, pero probablemente no sean más que Gentuza y Mata Yuga, su mundo también es un mundo humano, perpetuamente envuelto en guerras y conspiraciones. Allí, las personas con habilidades sobrenaturales se llaman ninjas. Existen 5 grandes naciones, siendo Konoha la más fuerte. Desde mi punto de vista, estas aldeas, especialmente Konoha, no se diferencian fundamentalmente de los esquemas piramidales. Los más fuertes son los extraterrestres, el clan Tsutsuki, considerado el origen del chakra. Pero ni siquiera los más fuertes alcanzan un nivel capaz de destruir planetas. Siguen estando 1 o 2 niveles por debajo de ti, como mucho comparables a mí cuando me uní al grupo, aunque sus métodos siguen siendo muy inferiores. Cuando Rías se unió al grupo, jugaba con un Ohana Repsu. En realidad, en ese momento solo estaba experimentando con su fórmula, no luchando con la intención de ganar. Si realmente hubiera luchado para ganar, aunque su fórmula no estuviera perfeccionada en aquel entonces, aún tendría muchos métodos para derrotar a un Ohana Repsu, sin necesidad de usar Fórmula 7. Bala de destrucción de partículas pesadas. Rías superó a los chapuceros de Tsutsuki en 3 años. Se podría decir que Tsutsuki vivió miles de años en vano, sin nada particularmente destacable. Como mucho, sus diversas técnicas de ninjutsu podrían ser útiles para desarrollar propiedades mágicas. El mundo de Teresia Van Astrea es un otro mundo tradicional, con diversas razas semihumanas, brujas, caballeros de la espada, etc. Los más fuertes probablemente no alcancen tu nivel, pero ese mundo posee un poder especial llamado bendiciones. Parece ser un favor concedido por el mundo, que otorga un poder especial y bendito, aunque probablemente sea inútil en otros mundos. En cuanto al poder de las brujas, es una habilidad interesante. El retorno por muerte, otorgado por Satella, puede devolver al mundo a un momento anterior a la muerte. La característica de esta habilidad es que, tras la muerte, los eventos y emociones experimentados durante un tiempo determinado por la persona y quienes la rodean se reinician, y solo ella los recuerda. Pero esa habilidad probablemente solo se pueda usar en su mundo de origen. Se desconoce si puede afectar a alguien de tu nivel. Rías resumió. Jibril. @Rías Gremory, ¿no es interesante? Rías. ¿Te refieres a las bendiciones y al poder? Jibril. Realmente quiero estudiar cuál es la esencia de esos poderes. Solo de pensar en ese sistema totalmente nuevo y en Power, ya me emociono muchísimo. Pero ahora mismo, luchar contra los Dragon King es definitivamente más importante. Esta vez, debo cortarle la cabeza a ese lagarto. Teresia.
¿Todos en el grupo vienen de diferentes otros mundos? Eso suena muy interesante. Hinata Yuga. Hola a todos, soy Hinata Yuga, tengo 3 años. Ah, olvidé presentarme. Teresia Van Astrea. Me llamo Teresia Van Astrea, pertenezco al linaje Astrea de la Santa de la Espada y tengo 10 años. ¿Se ha convertido este grupo en un jardín de infancia? Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/Adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 50. Capítulo 50. Superpoderes. Después de que Jibril guardara silencio, Ana Retsu tomó el relevo como oradora principal durante un rato, lo que permitió a los miembros del grupo de chat conocerse un poco mejor. Vamos a bañarnos juntas, pequeña Tatsumaki. Después de que Tatsumaki terminara de comer, Rias desactivó el grupo de chat y extendió la invitación. Tatsumaki echó un vistazo a su propio estado desaliñado y sucio, y un leve rubor se extendió involuntariamente por sus mejillas. Evidentemente, se sentía un poco tímida. Vamos. Sin esperar la respuesta de Tatsumaki, Rias la agarró de la mano y luego usó la transferencia celestial para llegar al baño. Tras colgar un cartel en la puerta, Rias creó despreocupadamente una barrera de la Fórmula 1 y luego se quitó la ropa. Al observar la sencillez de los gestos de Rias, Tatsumaki dudó un instante antes de quitarse también la ropa. Luego, ambas se adentraron lentamente en el agua. Hacía tiempo que no me daba un buen baño. Aún así, es bastante cómodo. Al sumergir su cuerpo hasta el cuello en el agua, Rias no pudo evitar soltar un suspiro. Si no tuviera a alguien que la acompañara, Rias sería bastante perezosa y dedicaría la mayor parte de su energía a la investigación y el cultivo. Tatsumaki también entrecerró los ojos y luego dijo con un toque de inquietud. Pero mi cuerpo está tan sucio, ¿no ensuciaré el agua? Está bien. El agua está fluyendo. Los desechos metabólicos y la suciedad que entran en el agua se filtran automáticamente. No requiere limpieza manual. Dijo Rias con una sonrisa. Veo. Tatsumaki se sintió aliviada. Por cierto, ¿tienes algún plan para el futuro? Preguntó Rias. ¿Planes? Tatsumaki parecía algo perdida. Tu vida de ahora en adelante. Rias aclaró. Vida. Tatsumaki guardó silencio. Recuerdo que tienes una hermana menor, ¿verdad? Rias se lo recordó. Bien. Fubuki. Todavía tengo a Fubuki. Tatsumaki se puso de pie repentinamente, exclamando en voz alta. Sus ojos ya no estaban apagados. Al contrario, estaban llenos de alegría y esperanza de vida. Al ver la sincera convicción que emanaba de Tatsumaki, Rias le tomó suavemente la mano, la invitó a sentarse a su lado y le acarició la cabeza. El mundo está lleno de cosas interesantes y tesoros preciosos. Yo también puedo ser tu amiga. Gracias. El rostro de Tatsumaki se sonrojó ligeramente, esta vez por timidez. Muy bien, lávate bien y luego cuida bien de tu hermana. Rias dijo con una sonrisa. A menudo realizo experimentos en la arena. Como el tiempo en la arena transcurre de forma diferente al tiempo en el mundo real, no se pierde nada de tiempo. Tu mundo es peligroso. Si posees fuerza interior, no tendrás que depender de otros para que te rescaten. En cambio, podrás tomar decisiones según tu propia voluntad. Eso es algo muy importante, ¿sabes? Mientras hablaba, Rias se sentó en el borde de la bañera, recogió con cuidado un poco de agua, ayudó a mojar el cabello de Tatsumaki y comenzó a masajearlo lentamente. Después de lavarse con el champú especial del inframundo, Rias se frotó la espalda. El cuerpo de Tatsumaki seguía siendo muy delgado y frágil, pero su piel era tersa. Quizás esto se debía a que era una esper. ¿O simplemente era hermosa por naturaleza? Con los cuidados adecuados, debería recuperarse. En cuanto a su físico, una loli legal también es bastante linda. En fin, no era para tanto, así que Rias decidió no hacer ningún ajuste especial en su cuerpo. Los dedos de Rias recorrieron suavemente la columna vertebral de Tatsumaki, provocando que ésta enderezara la espalda involuntariamente. Las manos pequeñas y cálidas le parecieron puntos de contacto, lo que la hizo sentir un poco tímida. Pronto, Tatsumaki estaba limpia y fresca. Con una nutrición adecuada, podría convertirse en la atractiva y tentadora loli legal de la historia original. Por supuesto, cultivar ese tipo de aura probablemente también llevaría algún tiempo. Rias-chan, déjame ayudarte también. Tatsumaki miró a Rias con expectación.
Entonces te lo dejo a ti. Rías se inclinó hacia adelante, apoyándose en el borde de la bañera. Sin embargo, su postura relajada puso nerviosa a Tatsumaki. Tras respirar hondo e imitar las acciones previas de Rías, Tatsumaki aplicó gel de ducha en el cuerpo de Rías y luego utilizó una esponja de baño para frotar. Una vez que estuvo cubierta de espuma, Tatsumaki usó sus delicadas manos para retirar la espuma del rostro de Rías. Como nunca antes lo había hecho, los movimientos de Tatsumaki eran torpes, y creía que ese era el procedimiento normal. Tras terminar el ejercicio de espalda, Rías se dio la vuelta. Apoyando ligeramente los brazos en el borde para no resbalar, Rías cerró los ojos y disfrutó de la sensación. Tatsumaki comprendió entonces qué hacer a continuación. Tras lavar la parte delantera del cuerpo de Rías, igual que antes, usó las manos para quitar la espuma. La respiración de ambos se hizo un poco más pesada. En el baño, lleno de vapor y niebla, se sentían algo mareados. ¿Qué debo hacer ahora? Al contemplar el cuerpo impecable de Rías, suave como el jade y semejante a una obra de arte, Tatsumaki no pudo evitar quedar un tanto hipnotizado. Esto no se debía a que Tatsumaki tuviera algún problema. Era una reacción normal. A medida que Rías experimentaba la fusión de su esencia vital, comenzó gradualmente a exudar un atractivo fatal hacia la vida misma. Normalmente, esta atracción permanecía oculta en lo más profundo de su ser, extremadamente reprimida. Pero cuando se relajaba, su esencia vital superior emitía fuertes fluctuaciones, provocando en las personas una sensación de anhelo en sus corazones, incluso un deseo físico e instintivo de una forma de vida superior. Ahora, nos quedaremos un rato más en el agua y luego saldremos. Rías volvió a meterse en el agua y luego rodeó con sus brazos la cintura de Tatsumaki. Tras usar el gel de ducha del inframundo, incluso después de enjuagarse, sus cuerpos permanecieron suaves y resbaladizos. El contacto físico les produjo una sensación muy placentera. Poco después, ambos se secaron y se envolvieron en toallas de baño blancas y limpias. Un destello de magia, y el cabello húmedo de Rías se secó. Imitando a Rías, Tatsumaki usó sus superpoderes para eliminar la humedad de su propio cabello. ¿Entonces esto es un superpoder? Rías entrecerró los ojos y preguntó con curiosidad. Sí, esto es un superpoder. Tatsumaki asintió. Parece que implica algo más fundamental. Rías entrecerró los ojos pensativamente, y entonces un resplandor rojo comenzó a centellear lentamente alrededor de su cuerpo. Esto es, un superpoder. Tatsumaki estaba algo sorprendida. Es, sin duda, una potencia considerable. Sus límites superior e inferior están muy definidos. Es una habilidad que depende en gran medida del talento. Rías murmuró, pero no está exenta de posibilidades de modificación. Sin embargo, eso ya roza la esencia de la vida. En apariencia, el superpoder de Tatsumaki es la telequinesis, pero su esencia es superpoder. Incluyendo curación, precognición, telepatía, modificación de la memoria, lectura de la mente, manipulación de la gravedad, etc. Todas estas son habilidades extraordinarias. Con un desarrollo profundo, y tras definir la propia vocación y confirmar las aptitudes, se pueden alcanzar las capacidades mencionadas. En esencia, este podría ser el poder del sexto sentido. Si uno profundiza en la telequinesis, tal vez podría usar la percepción mental para entrar en el reino microscópico. Para la propia Rías, esto también representaba un camino relativamente claro para su ascenso profesional. Después de todo, un requisito básico para fusionar la esencia vital de uno mismo es alcanzar el reino microscópico, ser capaz de observar la propia esencia vital. Observar implica interferir. Interferir implica controlar. Este es el principio. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejimo. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 51. Capítulo 51. Mejora y profundización. Por otro lado, Rías interfirió con la esencia de la vida a través del Santo Grial, lo cual entra dentro de la categoría de depender de fuerzas externas. En el ámbito microscópico, Rías necesitaba la ayuda de la fórmula para observar y el Santo Grial para intervenir. Aunque Rías llevaba tiempo considerando la idea de adentrarse en el mundo microscópico, nunca había comprendido la clave para lograrlo. Y ahora, Rías utilizó el Santo Grial y el Gyoku para modificarse a sí misma, entrando así en el reino del sexto sentido y cruzando su umbral.
Partiendo de esta base, tras profundizar durante un tiempo, Rías podría acceder al dominio microscópico. Para un investigador que ha alcanzado el nivel de Rías, esto tiene un significado importante. Permite una comprensión más completa de la forma de vida e incluso una mejor observación y análisis de la esencia de la vida. Además, la esencia de los superpoderes reside en el sexto sentido. Si se explora adecuadamente, tal vez se podrían descubrir cosas aún más interesantes. Otra dirección, Rías soltó una risita. ¿Rías-chan también usa superpoderes? Tatsumaki preguntó, desconcertada. Originalmente, no. Rías explicó. Poseo herramientas que pueden interferir con la esencia de la vida. Ya sea la capacidad evolutiva del Gyoku o el poder del Santo Grial para subvertir las normas de la vida, puedo utilizarlas como base para la modificación. En otras palabras, puedo transformarme en un usuario de superpoderes, pero esto requiere una plantilla. Así que solo estoy copiando tu superpoder. ¿Incluso puedes hacer eso?, exclamó Tatsumaki sorprendida. Tatsumaki comprendió muy bien este punto. Después de todo, la organización a la que pertenecía había investigado sus superpoderes, llegando incluso a desarrollar objetos para suprimirlos. Por supuesto, también había personas dentro de la organización que mantenían deliberadamente su estado extremadamente precario. Naturalmente, Tatsumaki era muy consciente del deseo que esos investigadores tenían de controlarla. Sin embargo, hasta el final, esas personas no lograron nada, y mucho menos alcanzar el nivel de Tatsumaki. El potencial de los superpoderes no es bajo, pero quizás porque el poder se inclina hacia la esencia del individuo, desarrollarlo es muy difícil. Mientras hablaba, Rías hizo un pequeño gesto con los dedos y dijo, casualmente, tengo algo de experiencia investigando en el campo de la vida. Un poco era cierto, después de todo, hacía poco que había empezado a investigar el campo de la vida. En comparación con la destrucción misma, aún estaba muy lejos. Por supuesto, desde la perspectiva de la gente común, esta poca cantidad se consideraría muchísima. Incluido Tatsumaki dentro de esta gama. El poder de los superpoderes se inclina más hacia la esencia, y tu poder es inmenso, pero comparativamente, simplemente tu punto de partida está más lejos. Rías flotó hasta el cielo y tocó suavemente la frente de Tatsumaki con el dedo índice, diciendo, no te confíes. La línea de salida no representa la línea de meta, pero si te basas en tu talento y no corres, te quedarás estancada en la línea de salida para siempre. Para la gente común, eso ya es suficiente, pero creo que Tatsumaki no es el tipo de niña que carece de ambición. Por supuesto. Tatsumaki se sonrojó, apretó ligeramente el puño y dijo, haré lo mejor que pueda. Animémonos unos a otros. Rías sonrió. Utilizando la habilidad transferencia celestial para regresar a su habitación, Rías sacó algunas prendas de ropa. Tras cambiarle la ropa a Tatsumaki, no pasó mucho tiempo antes de que Tatsumaki se despidiera. Aunque quedarse con Rías era cómodo, desde que mencionaron a su hermana, Tatsumaki no dejaba de preocuparse por ella. De vez en cuando así también está bien. Rías se estiró y murmuró. Señora Rías. Llamaron a la puerta y se oyó una voz infantil desde fuera. Tras pensarlo un instante, la puerta se abrió y una pequeña figura se deslizó dentro. Cerrando la puerta de nuevo, Rías bostezó y dijo, ¿qué tal, pequeña Neyiel? Juega conmigo, Lady Rías. Neyiel dijo enérgicamente. Tras regresar al mundo de High School de XD, Rías utilizó el Gyoku para curar a Neyiel. Ahora que lo pienso, el Santo Grial y el Gyoku también tienen similitudes. El Santo Grial interfiere con las normas de la vida, mientras que el Gyoku interfiere más bien con las normas de la vida del alma. Una representa el cuerpo, la otra el alma. El Gyoku materializa lo que una persona desea en su corazón, desarrollándose según sus deseos. Pero la condición requiere la fuerza para hacer realidad ese deseo. En otras palabras, el Gyoku no es un dispositivo físico para conceder deseos, sino uno espiritual. Por ejemplo, si Rías deseara hacerse rica. Al formular este deseo, basándose en los recuerdos que guardaba en su mente, el Gyoku potenciaría las habilidades de Rías en este sentido. Tales como la sensibilidad hacia el dinero, la gestión financiera y las finanzas. Aprender conocimientos relacionados también se volvería muy fácil, absorbiendo nutrientes y creciendo rápidamente como un genio, llegando así a ser rico. Ahora que lo pienso, todavía tenía que hacer un experimento, ¿verdad? Hasta luego, Neyiel. Rías le dio una palmadita en la cabeza a Neyiel y le dijo, ¿puedes crecer un poco más y hacerme compañía? ¿Sí? Amo a Lady Rías más que a nadie.
Neyiel mostró una sonrisa radiante, y luego su cuerpo fue aumentando de tamaño gradualmente. Aunque curó la máscara de Neyiel, Rías conservó la forma de la pequeña Neyiel. Los recuerdos de ambas se comparten, pero la pequeña Neyiel hace que el cuerpo y la mente se vuelvan infantiles, mientras que la Neyiel mayor parece más madura. Señorita Rías. Cuando Neyiel creció, su ropa también se agrandó en consecuencia. Era un atuendo especial que Rías le había confeccionado, que en esencia era también un artefacto mágico. Tras crecer de tamaño, Neyiel se abalanzó con entusiasmo, enterrando a Rías en su suave y amplio pecho. Tras un largo rato de excitación, Rías acarició la suavidad que tenía delante del pecho, haciendo que Neyiel volviera en sí. Lo siento, Lady Rías, me emocioné demasiado. Neyiel sacó la lengua y dijo. No pasa nada, de todas formas soy un demonio, no respirar no es gran cosa. Rías se sentó en el regazo de Neyiel, apoyando la nuca contra su suave pecho, usando a Neyiel como cama y almohada. No le prestó mucha atención a la postura. Simplemente buscaba estar más cómoda. Rías sacó el Gyoku y el Santo Grial, y luego sincronizó ambos. Los superpoderes pertenecen esencialmente al ámbito del sexto sentido, no solo a los 5 sentidos del cuerpo y al cerebro, sino a algo más fundamental. Los 3 dominios del cuerpo, la mente y el alma. El cuerpo no necesita más mención. La mente reside dentro del cuerpo, mientras que el alma es algo oculto, más profundo, más fundamental. La mente reside en el alma, y el alma reside en el cuerpo. Los 3 se corresponden entre sí. En cuanto a si el alma nace primero o el cuerpo, no hay necesidad de discutir esa cuestión del huevo o la gallina. Si uno tiene la fuerza suficiente, incluso las reglas y la historia de este mundo pueden cambiarse. Determinar directamente el resultado de esta pregunta desde un nivel conceptual. Por supuesto, solo en este mundo. Volvamos al tema principal, cuerpo, mente y alma se influyen mutuamente. Si uno quiere profundizar en el desarrollo de superpoderes, debe involucrar la esencia de estos 3. A medida que profundizaba en estos 3 aspectos, la esencia de la vida de Rías mejoraba gradualmente. No, tal vez esto no debería llamarse mejora, sino más bien profundización. Estos son también 2 ámbitos similares pero diferentes. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 52. Capítulo 52. Un mundo ninja sin Naruto. La mejora y la excavación son 2 conceptos similares pero distintos. La mejora consiste en elevar la propia forma de vida, mientras que la excavación implica profundizar en el poder existente. Durante la excavación, al comprender la esencia de la vida y realizarla, uno puede intervenir utilizando el Santo Grial para lograr una mejora. Ambos son complementarios. Solo después de comprender la esencia de la vida se puede perfeccionar la propia fusión. Al conservar este conocimiento, un flujo constante de información similar a datos fluía continuamente dentro de los ojos color esmeralda de Rías. Pero eso no eran datos, o mejor dicho, no se podía resumir simplemente como datos. Varias horas después, mientras el cielo se oscurecía gradualmente, Rías no pudo evitar sentirse algo fatigada. La mejoría fue significativa. Cada vez que adquiría algo nuevo, esto le permitía acelerar aún más su progreso. Aunque el grupo de chat no podía enviar habilidades ni otorgar directamente los poderes de otros desde cero, seguía siendo una herramienta extremadamente poderosa. El requisito previo es saber cómo usarlo. El brillo volvió a los ojos de Rías mientras, inconscientemente, se cubría la boca y bostezaba. ¿Cansada, Lady Rías? Neyiel acarició suavemente la cabeza de Rías mientras hablaba. En efecto, descubrir el propio poder es también una tarea agotadora. Dijo Rías en voz baja. ¿Entonces dormiremos juntos? Neyiel preguntó con un dejo de expectación. Hagámoslo. Rías sonrió, se dio la vuelta y se liberó de los brazos que la sujetaban. Rías empujó suavemente a Neyiel sobre la cama, acarició su suave pecho y dijo con una sonrisa. Pero mantener la misma posición durante horas es un poco agotador. Hagamos algo de ejercicio y movámonos un poco antes de dormir. ¿Ejercicio? Neyiel ladeó la cabeza con inocencia. ¿Cómo hacemos eso? A pesar de su cuerpo extremadamente atractivo, lucía una expresión de pura inocencia. Rías comprendió que, sinceramente, no lo sabía. Relájate. Rías sonrió, se inclinó lentamente y la besó con delicadeza.
Se activó una fórmula mágica que provocó que la ropa de Neyel se desgarrara. ¿Acaso esto significaba seguir el camino de Issei Youdou, dejándolo sin salida? Cambio de vestuario. Ese era el nombre que recordaba. El rastro de besos descendía, desde los labios hasta la barbilla, el cuello, el pecho, la cintura y los muslos. A pesar de su baja estatura, Rías era muy hábil y poco a poco iba progresando hasta convertirse en una conductora experimentada. Instintivamente, un sonido seductor brotó de la boca de Neyel. Solo después de 2 horas lograron finalmente quedarse dormidos abrazados. A la mañana siguiente, tras media hora de ejercicio matutino, Rías finalmente se levantó de la cama. Demasiado perezosa para lavarse, usó poderes mágicos para limpiarse el cuerpo. Después de desayunar con sus padres, Sona y Neyel, Rías fue al patio. Sona y Serafán jugaban juntas, mientras que Neyel jugaba con Touhou Kuroka. Rías estaba tumbada en el patio, disfrutando tranquilamente de la brisa. Hoy no tengo muchas ganas de entrenar. Rías miró fijamente sin expresión. Quizás debido a la intensidad de la noche anterior, Rías se sintió algo fatigada. Por supuesto, no tenía nada que ver con las actividades en la cama. En realidad, esas no satisfacían del todo los deseos sexuales de Rías, ya que su apetito en ese sentido no era muy fuerte. Se trataba más bien del placer instintivo del contacto piel con piel y de la satisfacción del corazón. La intensidad hacía referencia al descubrimiento de sus superpoderes, o mejor dicho, de su sexto sentido. Si la energía y los conceptos representan una comprensión del mundo, entonces, los superpoderes representan la exploración y la comprensión de uno mismo. Junto con su enfoque en la exploración de la mente y el alma, este cansancio interior no era señal de que algo anduviera mal, sino más bien algo normal. Hablando de eso, ¿qué debería hacer ahora? Rías lo pensó un momento y abrió el grupo de chat. Alguien ya estaba charlando temprano por la mañana. Hinata Yuga. Buenas tardes a todos. Teresia Van Astrea. Tarde. Diferentes zonas horarias. Aquí ya es de noche. Estoy a punto de dormirme. Uno Ana Repsu. Aquí es de mañana Gibril. No estoy muy seguro, ya que está cubierto de ceniza negra. Aquí es de mañana. Los ojos vacíos de Rías brillaron de repente mientras murmuraba. Ahora que lo pienso, hay algo que me ha estado intrigando, la serie Naruto parece una serie llena de acción, pero en realidad refleja fuertemente las características de Japón como nación. Rigidez de clase, tristeza bajo una superficie apasionada, una visión confusa de la historia y los valores, etc. Entre todos ellos, el aspecto más incómodo es que los antagonistas no son simplemente villanos. Dejando a un lado a Uchiha Madara, Black Zetsu, quien parece ser el cerebro detrás de todo, en realidad defiende la piedad filial con más rigor que nadie. Sin importar los errores que haya cometido, el hecho de haber sido sellado vivo por su propio hijo durante 1000 años es algo digno de crítica. En otras palabras, sus valores están llevados al extremo, pero él se considera justo por anteponer la justicia a los lazos familiares. En realidad, debió haber otros métodos además del sellado. Personajes como Kaguya Tsutsuki de Naruto y Tiamat de la serie Fate son figuras trágicas y lamentables. Además, el mundo ninja está plagado de muchas otras tragedias. Por ejemplo, el protagonista de Naruto, Uzumaki Naruto. Como hijo del cuarto Hokage, quizás ni siquiera Minato Namikaze podría haber imaginado que la infancia de su hijo sería tan miserable. A pesar de ello, mantuvo una personalidad optimista y alegre. Aunque es algo así como un santo, ¿a quien le disgustan realmente los santos? Los conceptos de santo y persona hipócrita son similares, pero difieren enormemente. Saint. Esa persona da tanta lástima que debo ir a ayudarla. Persona santurrona. Esa persona es tan lamentable, todos deben ir a ayudarlo. Un santo quiere ayudar a los demás y toma la iniciativa para hacerlo. Sin embargo, una persona hipócrita se erige en una posición moral superior exigiendo ayuda a los demás, pero pone un sinfín de excusas cuando le llega su turno. Mucha gente confunde estos conceptos, pero la diferencia entre ellos es sustancial. Aunque Uzumaki Naruto a veces actúa con hipocresía, como cuando pide a la gente de la aldea oculta de la nube que perdone a Uchiha Sasuke. O como perdonar a Uchiha Obito. Objetivamente hablando, desde un punto de vista fundamental, el propio Uzumaki Naruto no tenía derecho a perdonarlo. Dejando eso de lado por ahora, desde una perspectiva objetiva, a pesar de cierta controversia, Uzumaki Naruto es sin duda un personaje muy encantador. En cuanto a si Uzumaki Naruto fue influenciado por el chakra de Asura, nadie puede decirlo con certeza, pero Rías tiende a creer que él mismo superó la oscuridad.
Porque la oscuridad en el corazón de Uzumaki Naruto nunca desapareció. Simplemente estaba oculta en lo más profundo de su ser. Mientras haya un mínimo de luz, no se dejará llevar por la oscuridad. Si esa persona pudiera recibir una mejor educación y desarrollar mejores valores, su futuro sin duda sería más interesante. Como ahora no tengo ganas de entrenar, mejor hago algo interesante. Rias también sentía mucha curiosidad por saber qué rumbo tomaría el mundo ninja sin Uzumaki Naruto y Kaguya Tsutsuki. Rias. @Hinata Yuga, ¿me dejas visitar tu mundo? Hinata Yuga. ¿Cómo hacemos eso? Dim Rias Gremory ha solicitado entrar en tu mundo. ¿Lo permites? Sí/no. Tras hacer clic en la aplicación y aparecer el mensaje del sistema, Rias dijo. Simplemente haga clic en aceptar. Bueno. Enseguida, Rias llegó al mundo ninja. Hola, pequeña Hinata. La nieve caía por todas partes. La menuda Rias la saludó con dulzura y delicadeza. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejimo. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 53. Capítulo 53. Rias cambia de profesión a Hola. Hinata Yuga hizo una reverencia apresuradamente y dijo cortésmente. No hay necesidad de estar tan nerviosa. Soy un año mayor que tú, así que puedes llamarme hermana mayor Rias. Rias sonrió y acarició la cabeza de Hinata Yuga. Sí, Hinata Yuga bajó la cabeza tímidamente y susurró con timidez. Hermana mayor Rias. Eso se siente bien. Rias no pudo evitar sonreír. ¿Estás jugando solo? Rias miró la nieve en el suelo y comenzó a construir un muñeco de nieve. En cuanto al propósito de su visita, aunque no lo había olvidado, originalmente era solo por ocio y diversión, así que realmente no importaba lo que hiciera. Al observar las acciones de Rias, Hinata Yuga también mostró una leve sonrisa y luego se unió a Rias para construir el muñeco de nieve. Sí, estar solo en casa siempre resulta un poco incómodo. Hinata susurró. ¿Es muy solitario? Rias sonrió y dijo. Si estás aburrido, puedes charlar en el grupo de chat o entrar en la arena. Pero como te uniste al grupo ayer, probablemente aún no estés acostumbrado. Gracias a sus esfuerzos conjuntos, lograron completar rápidamente un muñeco de nieve. Blanca, regordeta, sencilla y adorable, igual que la pequeña Hinata. Rias no pudo evitar reírse. Puaj, el rostro de Hinata se puso ligeramente rojo. Oye, aquí hay gente. Están construyendo un muñeco de nieve. Vamos a echar un vistazo. 3 niños se acercaron corriendo desde algún lugar. A primera vista, parecían muy malcriados y desagradables. Esos ojos, es un monstruo. Un monstruo de ojos blancos. Monstruo. Los niños son los más inocentes, pero también los más crueles. Quizás el acto de marginar a quienes son diferentes sea innato. Al oír las burlas de los 3 niños, Hinata Yuga bajó la cabeza con tristeza. Rias levantó ligeramente la mano y dijo. No. 1. SH. Se produjo una pequeña onda expansiva que arrojó por los aires a los 3 niños. Tras esforzarse por ponerse de pie, los 3 huyeron aterrorizados. El monstruo está matando gente. ¡Ayuda! TSK, si de verdad quisiera matarte, ¿seguirías siendo capaz de huir con tanta energía? Rias se quedó sin palabras. Por eso odiaba a los niños malcriados. Prefería a niñas como Sona, Nejiel y Hinata. Las niñas bien portadas o amables le parecían mucho más lindas. La onda expansiva de hace un momento no causó ningún daño, solo fue para asustarlos un poco. Rias miró a Hinata y dijo, no les hagas caso. Los ojos blancos son muy bonitos. Si tuvieran otros colores, sin duda serían aún más bonitos. Gracias. Hinata Yuga le dio las gracias en voz baja. La próxima vez que te encuentres con algo así, dales una lección. De lo contrario, el único perjudicado serás tú. Rias le dio una palmadita en la cabeza a Hinata Yuga. Aunque dijo eso, sabía que probablemente sería muy difícil para Hinata Yuga. Después de todo, esta niña era muy dulce. Tan dulce que no tenía aptitudes para ser una ninja. Aunque la nueva generación de Konoha tenía una concepción mucho más superficial de la matanza y la guerra, no se podía negar que ser ninja era una profesión de matanza. Matar significaba quitarle la vida a otros. Por eso dijo que Hinata Yuga no era apta para ser ninja. Pero ¿y si las cosas fueran diferentes y Hinata Yuga poseyera una fuerza extraordinaria?
Rias no pudo evitar pensar en esto. Si el Tenseigan de la luna se convirtiera en un dispositivo mágico, como el Skioku HMM, normalmente podría mantener la forma de un anillo, protegiendo automáticamente a Hinata y generando el modo chakra Tenseigan. Cuando fuera necesario, podría liberarse por completo, convirtiéndose en un arma biológica que superaba al 10 colas. Si poseía un gran poder, entonces tendría derecho a ser gentil y amable. Hola. Al poco rato, un chico rubio apareció de repente por un lado. Uzumaki Naruto. Hola. Rias sonrió levemente y lo saludó. Soy Rias Gremory, una demonio. Soy Uzumaki Naruto. Naruto se quedó atónito por un momento, luego mostró una sonrisa de emoción. Soy Hinata Hyuga. Hinata Hyuga habló en voz baja, y Naruto, que estaba a lo lejos, no la oyó. Esta niña es realmente adorable. Sería muy interesante criarla. Rias pensó para sí misma. ¿Estás solo, pequeño Naruto? Preguntó Rias. Sí. Uzumaki Naruto dijo con desánimo. No sé por qué, pero nadie quiere jugar conmigo. ¿Quieres saber el motivo? Rias sonrió. ¿Sabes? Uzumaki Naruto dijo sorprendido. ¿Entonces tienes alguna manera de hacerme popular? Supongo que sí. Rias dijo entre risas. La razón por la que la gente que te rodea no quiere jugar contigo es porque se dejan influenciar por la opinión pública. Rias dijo. Hace 3 años, un monstruo conocido como el zorro demonio causó estragos en el pueblo. Mucha gente perdió a sus familias y teme el poder del zorro demonio. Odian al zorro demonio, así que la aldea de Konoha necesitaba presentar a alguien para traer ese odio, y esa persona eres tú. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. La boca de Uzumaki Naruto se quedó abierta, con expresión de desconcierto. No tiene nada que ver con tu voluntad. Te convertiste en el sacrificio porque el pueblo lo necesitaba. Rias negó con la cabeza. Eso es demasiado irrazonable. A Uzumaki Naruto le costó aceptarlo. Así que, mientras estés en este pueblo, o incluso en este mundo, siempre serás marginado. Rias sonrió y dijo. Tengo una manera si quieres volverte popular. ¿Has considerado mudarte a otro lugar para vivir? ¿Un lugar diferente? Uzumaki Naruto parpadeó. Sí, una gran familia armoniosa y cariñosa. Rias sonrió. Quizás yo también tenga talento para ser traficante de personas. Rias casi se echó a reír. Puedo. Sin dudarlo, dijo Uzumaki Naruto con una expresión de agradable sorpresa. Aunque había Anbu vigilando cerca, sus sentidos habían sido influenciados por Rias desde hacía mucho tiempo. Era un nivel superior a las ilusiones ordinarias del mundo de Naruto, que afectaba al cerebro sin perturbar el chakra. Aunque Rias sentía que si Uzumaki Naruto desaparecía, sería difícil para ese Anbu no cometer seppuku de todos modos. Pero al menos Rias no tuvo que hacerlo ella misma en la mente de los Anbu, Naruto simplemente estaba jugando allí solo. Por supuesto. Rias sonrió y dijo, si este lugar no te retiene, hay otro que sí. Vete de aquí conmigo. MMHMM. Uzumaki Naruto asintió con entusiasmo, sin el menor apego. En ese momento, Naruto sufría acoso por parte de sus niñeras, era marginado por quienes lo rodeaban y ni siquiera había conocido a una Hiruzen Sarutobi. Se preguntó cómo reaccionaría Konoha si se llevaran a Naruto ahora mismo. Pero daba igual. Rias estaba ansiosa por ver qué pasaría con Konoha si cayera un Super Shinra Tensei. En cuanto a contar con Hinata Hyuga, el Tenseigan no tiene la capacidad de resucitar aunque así fuera, Rias sin duda lo impediría. Este mundo ya está podrido hasta la médula. Antes de una verdadera revolución, a Rias no le importaría cuánta gente muriera. Es que, siempre, los que merecen morir no mueren, y los que no merecen morir sí. Esto ocurre igual en todos los mundos, lo cual resulta bastante frustrante. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 54. Capítulo 54. Secuestro. Pequeña Hinata, tengo algunas cosas que hacer. Si alguien pregunta, no menciones nada sobre mí ni sobre el grupo de chat. Rias dijo. Te daré un pequeño regalo más tarde y luego hablaremos en grupo. Lo entiendo. Hinata Hyuga asintió. Buena chica. Rias acarició la cabecita de Hinata. Espere un rato adentro. Rias colocó a Uzumaki Naruto en el espacio del dispositivo mágico.
Su repentina aparición en un patio dejó a Uzumaki Naruto muy sorprendido. Te esperaré, hermana mayor Rías. Uzumaki Naruto saludó al cielo con la mano y luego se sentó en el patio, lleno de expectación. Al pasar de un patio cubierto de nieve a este lugar, no hacía calor en absoluto. Aunque esto era extraño, el Naruto actual aún no era capaz de discernir el motivo. Sumado a su estado de ánimo expectante, pasó por alto este detalle. Vayamos nosotros también. Rías la tomó de la mano y usó la transferencia celestial para desplazarse hasta la entrada de la casa Hyuga, luego se despidió con la mano y dijo, nos vemos en el grupo. Nos vemos en el grupo. Hinata Hyuga le devolvió el saludo. Rías se marchó, viajando a través de la transferencia celestial. La primera parada fue la Tierra del Agua. Gracias a su capacidad de desplazamiento espacial, llegó a un continente lleno de agua en un abrir y cerrar de ojos. Al pisar tierra firme, Rías utilizó sus habilidades sensoriales para localizar al clan Kaguya y luego entró en una mazmorra. Buenas tardes, Kimimaro. Gracias a sus habilidades, Rías percibió la dirección general y luego utilizó la lectura mental para encontrar rápidamente la ubicación de Kimimaro. Eres, encerrado en un calabozo y tratado como un arma inhumana. Kimimaro miró a Rías con expresión inexpresiva. La persona que te lleva de aquí. Una sonrisa misteriosa asomó en las comisuras de los labios de Rías mientras decía, ¿quieres saber el significado de la vida? ¿El sentido de la vida? Kimimaro repitió las palabras en un murmullo. Al igual que los demonios, quizás debido a cosas como el chakra en el mundo ninja, todos maduran mucho a una edad temprana. Por ejemplo, Uchiha Itachi, que a la edad de 7 años ya podía pensar en los problemas desde la perspectiva de un Hokage. Suena impresionante, ¿verdad? ¿Has oído alguna vez el dicho de nuestros antepasados? Aprender sin pensar es trabajo perdido. ¿Pensar sin aprender es peligroso? Uchiha Itachi pertenecía a este último grupo. Pensaba sin aprender, estaba mentalmente agotado pero no obtenía ningún beneficio. Es decir, todo resulta en nada. En resumen, se trata simplemente de un exceso de pensamiento ciego y aleatorio, como construir una torre sobre arena. Malgastar energía mental sin obtener ningún beneficio. Lo mismo le ocurría a Kimimaro. Sus experiencias infantiles lo habían dejado confundido acerca de la existencia misma. No hace falta pensar demasiado. Rías sonrió y dijo, ven conmigo. Adquiere más conocimientos en el futuro y luego reflexiona con calma. Por cierto, hay un pequeño compañero parecido a ti. Entra y habla con él. Quizás tengan temas en común. Tras decir eso, Rías arrojó a Kimimaro al dispositivo mágico. El segundo. Rías murmuró algo para sí misma y luego se marchó mediante la transferencia celestial. Al expandir su percepción, un cubo giró dentro de la mente de Rías. Fórmula. Percepción, búsqueda e identificación. La percepción de la fórmula continuó expandiéndose, poseyendo al mismo tiempo funciones de identificación. Rías transmitió una impresión general a la fórmula, y pronto la fórmula tuvo una respuesta. Por aquí, entonces. Tras confirmar la distancia, Rías utilizó la transferencia celestial y llegó cerca de un gran puente en menos de medio segundo. El tercero. Al ver al mendigo andrajoso que tenía delante, Rías no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. ¿Vendrás conmigo, muchacho del clan Yuki? Aku era 2 o 3 años mayor que Naruto, unos 5 o 6 años. Y él era un niño. Después de todo, el clan Yuki estaba compuesto por hombres apuestos y mujeres hermosas. Quizás el límite del linaje de hielo fue lo que los hizo inclinarse hacia una apariencia más femenina. ¿Eres? Aku levantó la cabeza, encogiendo su cuerpo con cautela. Mi nombre es Rías Gremory. A partir de hoy, soy tu amo. Rías soltó una risita y extendió la mano. Ven conmigo. El muchacho, aturdido y como si careciera de conciencia de sí mismo, tomó la mano de Rías tras escuchar sus palabras. Los niños son realmente muy fáciles de engañar. El tercero lo consiguió. Tienes algunos compañeros más. Vayan a charlar juntos. Rías sonrió y colocó a Aku en el dispositivo mágico. El siguiente paso es la aldea oculta de la hierba. Gracias a que había utilizado la lectura mental, Rías ya había confirmado sus conocimientos básicos sobre el mundo ninja. Mediante la transferencia celestial, se desplazaba por diversas partes del mundo en cuestión de segundos. Para Uchiha Madara, el mundo ninja era pequeño, pero para el trascendente, era casi como una frágil caja de cartón. Si quisiera, Rías podría hacer que este mundo se derrumbara en el momento en que liberara su energía. En este tipo de mundo, incluso actuar como un dios se sentía como una degradación.
En términos de niveles, el nivel de los 6 caminos solo era comparable al de dioses y demonios. De hecho, no eran más que dioses y demonios de lo más comunes. Si se tratara de alguien del nivel de Serafall, un nivel de los 6 caminos no duraría ni unos pocos movimientos contra todo su poder. Trascendent superó por completo el nivel de los 6 caminos. La diferencia entre ellos no era solo un poco. Aunque el mundo de High School de XD no tenía un ninjutsu tan llamativo como este, poseía una fuerza más fundamental. Al llegar frente a una cabaña con techo de paja, Rías entró. ¿Eres? Una mujer de cabello rojo, algo seco y marchito, miró a Rías. Sus ojos estaban demacrados, pero llenos de amor maternal. Una niña pequeña yacía en su regazo, siendo acariciada suavemente por la mano ligeramente marchita de la mujer. Parece que llegué justo a tiempo para esta. Rías suspiró. El clan Uzumaki lo pasó realmente mal después de que su clan fuera aniquilado. Ser tratados como un simple grupo de curación. Brazos y muslos. Estas zonas estaban cubiertas de marcas de dientes. Si no hubiera sido por Rías, su hija habría seguido sus pasos. Por suerte, no la succionarían hasta la muerte como a su madre. Mi señora, usted. La madre de Uzumaki Karin miró a Rías con cautela. No puedes proteger a tu hija. Rías dijo. Prometo no hacerle daño a tu hija. Además, cualquier situación es mejor que la actual, ¿no crees? La madre de Uzumaki Karin se quedó paralizada por un instante, pero luego se sintió un poco más tranquila. Seguir. Rías agitó la mano, transfiriéndolos al dispositivo mágico. En este mundo cruel, cualquier palabra amable no es más que palabrería vacía y sin valor, porque las palabras no tienen poder. Por el contrario, las palabras directas de Rías, aunque aparentemente frías, eran en realidad las más dulces para ella. El cuarto. Rías miró hacia la tierra del viento e instantáneamente llegó a la aldea oculta de la arena. A diferencia de Eden Leaf, donde nieva, este lugar era un desierto durante todo el año. Ya que no lo aprecias, bien podrías dármelo a mí. Rías sonrió, mirando a Gaara, que en ese momento estaba amontonando arena. En ese momento, Gaara tenía 3 años, en un período en el que no era querido por su abuela y su tío, bueno, su tío aún no había muerto. Yasamaru aún no había llegado para cuidar de Gaara, y al mismo tiempo, Gaara se encontraba en la misma etapa que Naruto. La etapa de ser marginado por todos. Además, la difícil situación de Gaara fue causada intencionalmente por el Kazekage, es decir, por el padre de Gaara. Ser asesinado por su propio tío. Si se volvía loco, demostraba que no podía controlar a la bestia con cola y era un producto inferior. Si no se volvía loco, significaba que tenía el potencial para convertirse en un Jinchuriki perfecto. Este tipo de pensamiento hizo que Rías sospechara que la gente de este mundo pensaba con los pies. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 55. Capítulo 55. El rompedor del equilibrio de las subespecies. Gaara tenía el pelo rojo, aunque el color no era tan vibrante como el de Rías. Se sentaba solo a amontonar arena. Gracias a la protección de su madre, podía manipularla a voluntad, llegando incluso a crear un castillo con tanto detalle. Es realmente hermoso. Rías no pudo evitar elogiarlo. Eso, gracias. Gaara se quedó atónito por un momento, y luego esbozó una sonrisa tímida. ¿Te interesa cambiar de trabajo, Gaara? Rías sonrió. ¿Cambiar de trabajo? Gaara ladeó la cabeza. Mudarse a un lugar donde los amigos puedan jugar contigo. Rías sonrió. Al oír esto, Gaara dudó un instante, pero asintió y dijo, quiero moverme. A esta edad, los niños se encuentran en su etapa más pura e inocente. También es el mejor momento para la educación. Secuestrarlos fue increíblemente fácil. Rías soltó una risita y luego colocó a Gaara dentro del dispositivo mágico. Aunque Gaara era inestable como Jinchuriki, mientras no fuera provocado intencionadamente, no había forma de que perdiera el control. Por supuesto, Rías también estaba atenta al interior del aparato mágico. Podía ver que los pocos niños y niñas ya se conocían bastante bien y estaban jugando en el patio, con aspecto muy feliz. Ya son 5 hijos. Rías pensó un momento y dijo, ¿debería buscar a alguien que cuide de los niños? Al pensar en esto, Rías no pudo evitar pensar en cierta persona. El héroe fue traicionado por la aldea oculta de la arena, Pakura.
Aunque estaba muerta, Rías poseía el Santo Grial y había logrado importantes avances en el ámbito de la vida. Al menos en este mundo, este era un dominio intocable. A diferencia de High School DxD, en High School DxD existían administradores en el más allá. El Buda de la Tierra Pura, Hades del inframundo, y así sucesivamente. Si alguien moría de verdad, era difícil contactar con un alma que se encontrara en la Tierra Pura. Pero este mundo era diferente. La Tierra Pura del inframundo en este mundo no tenía administrador, y las leyes entre la vida y la muerte no eran firmes. Se podrían usar conexiones carnales y luego usar el jutsu de invocación para recuperar el alma, por lo que sería excepcionalmente fácil para Rías lograr esto usando el Santo Grial. De hecho, ni siquiera era necesario, siempre y cuando se pudiera fijar el objetivo. En cuanto a fijar el objetivo, usar la imagen en su mente era suficiente. Debido a la importante diferencia que existía entre el anime y la realidad, Rías leyó específicamente los recuerdos de Maki, la discípula de Pakura. Basándose en esta impresión, Rías utilizó el Santo Grial para abrir un pasaje entre la vida y la muerte. Antes de que la consciencia de Rías pudiera entrar, un alma fue atraída por el dispositivo mágico, el Santo Grial. Esto es demasiado fácil. Rías no pudo evitar murmurar. Dejando de lado la ausencia de los 6 caminos de la reencarnación, la visión del mundo que ofrecen las obras japonesas sobre el inframundo era, en realidad, demasiado simplista. Olvídalo, primero la preservaré y la resucitaré cuando regrese más tarde. En un mundo como este, donde las leyes son simples, la frontera entre la vida y la muerte es difusa, no hay administradores de las reglas del cielo y la tierra, y existen pocas habilidades que puedan dañar el alma, el Santo Grial es verdaderamente un objeto de nivel divino. En ese momento, solo habían transcurrido unos minutos desde que Rías dejó a Hinata Yuga. Miró hacia la tierra del agua y luego se dirigió hacia allí. De pie sobre las nubes, Rías liberó su percepción y pronto sintió esa energía anormal. Con un suave movimiento de su mano, aquel cuerpo de energía anormal apareció en la mano de Rías. Como si fuera un reino de Buda en la palma de la mano, Zetsu negro estaba aprisionado en su interior. Eres el último. Rías soltó una risita, mirando a la criatura que tenía en la palma de la mano con una mirada significativa. Zetsu negro. La transferencia celestial no solo puede mover a uno mismo, sino también a los demás. Para el Flogel, el espacio es como olas que fluctúan sin cesar y son discontinuas. Mientras haya un hueco entre las crestas de las olas, uno puede moverse a través de la distancia absoluta sin estar limitado por la distancia objetiva. Y esto es solo una parte de la teoría espacial. Así como la luz tiene 2 estados antes y después de ser observada, el espacio también tiene otras formas. No, cabe decir que la observación humana del espacio tiene otras formas. Al observar e influir desde un ángulo diferente, se pueden crear tipos únicos de magia espacial. Los dispositivos mágicos de tipo espacial son un tipo, y un reino de Dios en la palma de la mano es otro. ¿Cómo es posible? ¿Me han pillado? La figura de Black Zetsu se retorcía constantemente, intentando escapar del confinamiento espacial. Desafortunadamente, si bien las habilidades de Black Zetsu podrían ser especiales en este mundo, para Rías resultaban demasiado ridículas. «Puedo resucitar a Kaguya Tsutsuki», dijo Rías. ¿Qué? Black Zetsu estaba visiblemente conmocionado, sus emociones fluctuaban salvajemente. No estaba claro si se debía a que Rías había mencionado a Kaguya Tsutsuki o a alguna otra razón. Planeaste durante 1000 años enteros para rescatar a Kaguya Tsutsuki. Eso es realmente conmovedor. Rías dijo en voz baja. Pero, en efecto, cometiste muchos actos imperdonables durante esos 1000 años. ¿Aceptas la condición de sacrificar tu vida a cambio de liberar a Kaguya Tsutsuki? Por supuesto, lo anterior era una excusa. La verdadera razón era que Black Zetsu era demasiado feo. La segunda razón era que Kaguya Tsutsuki era esencialmente muy pura, y no sería fácil controlarla con Black Zetsu cerca. La tercera razón fueron, efectivamente, las acciones de Black Zetsu. Aunque las acciones de Black Zetsu la conmovieron, desde cualquier punto de vista, Rías no tenía ninguna razón para dejarlo ir. La razón final y más importante. Kaguya Tsutsuki no solo fue sellada en la luna. Las condiciones para liberarla eran, en realidad, muy complejas. Solo el cuerpo del árbol divino quedó sellado en la luna, que es la estatua Jero. Debido a que Kaguya Tsutsuki se fusionó con el árbol divino, se volvió inmortal. Su sello era esencialmente una fragmentación, y para abrirlo se requerían las siguientes condiciones. Primero, la voluntad de Kaguya Tsutsuki, que es Zetsu negro. Segundo,
La estatua de Gedo absorbe el chakra de la bestia con cola para volver a su forma de árbol divino. Tercero. Todo el chakra del mundo ninja, o al menos la gran mayoría de él. El sabio de los 6 caminos, al transmitir chakra a la gente del mundo, en realidad estaba fragmentando a Kaguya Otsutsuki, la progenitora del chakra. En esencia, el chakra en el mundo de Naruto se refina a partir del cuerpo humano, pero no pertenece al individuo. Pertenece a Kaguya Otsutsuki, o más precisamente, al árbol divino. Rias podría usar el dispositivo mágico Santo Grial para subvertir las leyes comunes de la vida y recuperar la conciencia de Kaguya Otsutsuki a costa de Black Zetsu. El precio era que Black Zetsu, según la voluntad de Kaguya, desaparecería. Pobre madre, Black Zetsu guardó silencio un rato. Sabiendo que no podía resistirse, solo podía confiar en que Rias haría lo que le decía. Se arrodilló en el suelo y suplicó: si con esto puedo salvar a madre, no importa si me sacrifican. No, debería decir, debería darte las gracias. Entonces está bien. Rias sonrió. Te di a elegir sí, esto es voluntario por mi parte. Black Zetsu se sentía un poco agraviado, pero también albergaba una leve esperanza de que Rias realmente lograra tal cosa. Romper los límites de la vida y la muerte, subvertir las leyes comunes de la vida, libera tu milagro y tu misericordia. Santo Grial, libérese aquí, subespecies Juggernaut Drive. Luz del inframundo brillando sobre los cielos. En ese instante, todo el cielo del mundo ninja se oscureció, emitiendo un tenue y misterioso resplandor. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 56. Capítulo 56. El Tenseigan gigante en la luna. No existe ninguna diferencia de potencia entre un Juggernaut Drive de subespecie y un balance Breaker estándar. Es solo una cuestión de idoneidad. El balance Breaker reside en la liberación ortodoxa en un sentido general, mientras que el subespecies Juggernaut Drive resalta las características del Sacred Gear, que consisten en absorber la voluntad del usuario para desarrollar una nueva forma única para sí mismo. Un motor Juggernaut de subespecie, utilizado con el poder de Rias, puede envolver directamente todo el planeta. Si quisiera, Rias podría subvertir instantáneamente la vida del mundo ninja, transformándolos en otras especies. De hecho, si realmente quisiera hacerlo, ni siquiera necesitaría el Santo Grial. El poder de destrucción de Rias podría desmoronar instantáneamente la civilización del mundo ninja, e incluso podría ser capaz de destruir este planeta. Después de todo, las características del poder de destrucción hacen que su poder destructivo sea simplemente demasiado fuerte. Entonces, comencemos. Rias murmuró, y el chakra de todo el mundo ninja se reunió en Black Zetsu a través del Santo Grial. Utilizar el Santo Grial para subvertir las leyes comunes de la vida, manifestando así un milagro. La existencia misma de Black Zetsu se invirtió y desapareció, y en su lugar apareció una belleza de cabello largo y ojos blancos. Debido a que su conciencia fue invocada directamente, se liberó de las ataduras del árbol divino. Solo permaneció el linaje Tsutsuki, sin estar integrado con el árbol divino. Y dado que el Santo Grial se utilizó para remodelar su cuerpo, en ese momento estaba desnuda. Black Zetsu, la estatua Gedo, el chakra de las bestias con cola, incluidas las bestias con cola en los dispositivos mágicos, el chakra del mundo entero. Se cumplen todas las condiciones. Rias murmuró para sí misma. Aunque el árbol divino había desaparecido, Kaguya Otsutsuki aún poseía una enorme cantidad de chakra. Reuniendo el chakra de personas de todo el mundo, aunque cada persona aportara solo un poco, sería suficiente para nutrir un nuevo fruto. Y Kaguya Otsutsuki era esa fruta. ¿Comprende usted la situación actual?, preguntó Rias. Como Rias odiaba las explicaciones y los problemas, se autoinculcó directamente información sobre su mundo, información sobre sí misma y sus acciones desde su llegada al mundo ninja. En realidad, esto también era necesario para evitar que sucedieran cosas desagradables. La evaluación de Kaguya Otsutsuki en Jin no Sho, la antepasada del chakra que obtuvo el fruto prohibido, obsesionada con el poder y convertida en una diosa caída. Dada su personalidad, podría ser arrogante, así que Rias le hizo comprender directamente la situación actual y le hizo darse cuenta de que no tenía el control de su propio destino, lo que podría evitar muchas situaciones sin sentido. Sí, Lord Rias. Kaguya Otsutsuki hizo una leve reverencia.
Su postura era increíblemente elegante, salvo por el hecho de que no llevar ropa resultaba muy extraño. Ria sacó un conjunto de ropa de un subespacio fijo y se lo entregó a Kaguya Tsutsuki. Solo entonces se dio cuenta de su comportamiento inapropiado, y no pudo evitar que todo su rostro se enrojeciera. El cielo centelleaba con una luz tenue, pero el mundo ninja permanecía brillante, y en ese momento se encontraban por encima de las nubes. Aunque Rias había bloqueado el aire frío, en esta situación, podría resultar más estimulante que correr desnudo en plena naturaleza. Perdona mi descortesía. Kaguya Tsutsuki se vistió apresuradamente y luego se apartó suavemente el cabello de las sienes. La postura de esta elegante belleza era muy hermosa. Había una cosa más que debía mencionarse. En el proceso de usar el Santo Grial para resucitar a Kaguya Tsutsuki, Rias había leído sus recuerdos. En sus recuerdos, muchas cosas no coincidían con la obra original, pero podían corresponderse aproximadamente. Por ejemplo, los hijos de Kaguya Tsutsuki. Este punto se siguió en el manga. Quedó embarazada gracias a las bendiciones de todos, mientras que ella misma era una asceta. En sus inicios, Kaguya Tsutsuki era venerada como la diosa del conejo, por lo que es comprensible que gozara de un gran respeto. En segundo lugar, el clan Tsutsuki no era tan complicado. Al menos en este mundo, Kaguya Tsutsuki era la princesa del clan Kaguya, y fue traicionada poco después de ascender al trono para convertirse en la líder del clan. Si bien existieron personas como Isiki Tsutsuki y Urashiki Tsutsuki, no se encontraban en el mundo ninja, sino en la casa principal de los Tsutsuki, plantando árboles por todo el universo. Quizás esto se debió al mundo paralelo. Por el contrario, esa basura incombustible como Boruto probablemente sea igual que este mundo, perteneciente a un mundo paralelo no ortodoxo. Me encanta. En fin, no estamos jugando con Boruto. La parte de Naruto aquí solo tiene una pequeña parte de la trama, así que considérenla simplemente como un escenario de un mundo paralelo diferente. Esta es la primera vez que uso el Santo Grial. Así que esto es el inframundo. Rias dejó de prestar atención a Kaguya Tsutsuki, con los ojos brillando con una luz tenue. Tras utilizar el Juggernaut Drive de la subespecie, se emitió el poder esencial del Santo Grial, lo que permitió a Rias observar el concepto del inframundo. El inframundo, ubicado en un reino más allá de la vida y la muerte, contiene todo el conocimiento y los registros desde el nacimiento. Puede considerarse el registro del origen del planeta, una colección de información incognoscible. Es decir, los registros acásicos. Aunque existía tal concepto, era muy superficial. Quizás el poder del Santo Grial había sostenido este espacio de conceptos únicos, mientras Rias leía la historia del mundo ninja a partir de él. Utilizó el Santo Grial para filtrarlo de forma aproximada, dejando tras de sí conocimientos útiles. Aún así, las innumerables ideas seguían siendo increíblemente vastas. La cosecha es bastante buena. Rias murmuró para sí misma. Pensando esto, Rias miró a Kaguya Tsutsuki y le preguntó, ¿qué opinas de la situación actual? Muy, en paz. Kaguya Tsutsuki se tocó ligeramente el pecho y murmuró. Poder mantenerse al margen de los aciertos y errores del clan Tsutsuki, no tener que vivir más con miedo y mantenerse alejado del mundo ninja, plagado de conflictos. Aunque escapar es vergonzoso, resulta sorprendentemente útil. Rias descubrió que Kaguya Tsutsuki podría ser el tipo de mujer tradicional. Introvertido, falto de carácter y con necesidad de depender de los demás. Sin una convicción firme ni un objetivo claro, se vio obligada a asumir su cargo, soportando una presión inmensa, y sin darse cuenta se volvió insensible, perdiendo su esencia original. Debido a esto, al ver su cuerpo remodelado por Rias y estar bajo su control, la primera sensación de Kaguya Tsutsuki fue de paz. Porque ya no tenía que preocuparse por los asuntos del clan Tsutsuki. En ese caso, espérame dentro un rato. Rias sonrió y luego colocó a Kaguya Tsutsuki en el dispositivo mágico. Tras cancelar el balance Breaker, Rias alzó la vista hacia la luna. En menos de 10 segundos, Rias llegó a su destino. Quizás porque el planeta en sí era relativamente pequeño, o quizás porque esta luna era artificial, o tal vez por ambas razones. La luna del mundo ninja no estaba muy lejos de la Tierra. Tardó apenas unos segundos en llegar a la luna. Tras confirmar la dirección, Rias entró en el interior de la luna. Un cielo azul despejado, un sol cálido y la ciudad en ruinas a sus pies. Sin prestar demasiada atención, Rias voló hacia el cielo. Pronto Rias encontró a ese Tenseigan gigante. De color dorado, con pétalos en el centro, era increíblemente hermosa y rebosaba de luz y atractivo estético, irradiando una energía inmensa.
El hecho de que pudiera utilizarse como un sol artificial demostraba que el Tenseigan en sí mismo era una enorme fuente de energía. Esta fuente de energía ya estaba a la par con la de los trascendentales. Por supuesto, eso es solo en términos de energía. Sin embargo, si este Tenseigan pudiera utilizarse al máximo de su potencial, podría generar un poder de ataque comparable al de los Transcendents. Rías pensó, y entonces una luz roja brilló en sus ojos. Ecuación de destrucción 1. Ojo demoníaco de la destrucción. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 57. Capítulo 57. Dispositivo mágico. Tenseigan ecuación de destrucción 1. Ojo demoníaco de la destrucción. En un instante, los ojos de Rías se posaron en algo invisible para la gente común. Una fórmula. Se había aplicado una fórmula al gigantesco Tenseigan. Si alguien que no perteneciera al linaje de Amura lo tocaba, su chakra se agotaría por completo. Con un destello de luz roja, la fórmula fue destruida por Rías. Entonces, lentamente, Rías colocó su mano sobre el Tenseigan. Pum. Pum. Un sonido parecido al latido de un corazón fetal resonó, y el poder del Tenseigan se filtró en los ojos de Rías. No es un mal poder. Incluso con un Tenseigan tan masivo, su poder seguía siendo insignificante comparado con el de Rías. Pronto, el Tenseigan se atenuó, ya que Rías había absorbido la mayor parte de su poder ocular. Rías sentía cierto interés por los ojos del mundo de Naruto. No en esos llamativos ninjutsu, sino más bien en la forma de las técnicas oculares que contienen. Así que, este nivel era suficiente. Ella absorbía principalmente su energía para usarla como combustible. Desafortunadamente, la calidad de la energía dentro del Tenseigan aún no era suficiente. A continuación, convertiré el Tenseigan en un dispositivo mágico. En esencia, este Tenseigan gigante estaba compuesto de pequeños ojos individuales, fusionados entre sí mediante una fórmula especial para lograr un cambio cualitativo a través de la cantidad. Y Rías ya había terminado de analizar esa fórmula especial. Cuando Rías lanzó una fórmula, el gigantesco Tenseigan comenzó a comprimirse rápidamente. Rías encendió una fusión de vida, y la reacción en cadena fluyó a través de todo el Tenseigan gigante, disolviendo cada uno de sus pequeños ojos y transformándolo verdaderamente en un Tenseigan. Tras la fusión, el Tenseigan parpadeó continuamente, mientras su tamaño se hacía cada vez más pequeño. Bajo un control de fusión perfecto, la reacción en cadena se detuvo gradualmente y el Tenseigan gigante se redujo al tamaño del puño de un adulto. Pero su poder se había multiplicado por 1000. Siseo, en términos de calidad pura, ya ha alcanzado el nivel del dios dragón. Rías murmuró. Este Tenseigan sin duda podría desatar ataques comparables a los de un dios dragón. Esto hizo que incluso Rías se mostrara un poco reacia a desprenderse de él. Pero el nivel de dios dragón era un reino al que llegaría tarde o temprano de todos modos. Tras serenarse, Rías comenzó a actuar. Tras finalizar la fusión, la fórmula se transformó en otra propiedad y, impulsada por ella, el Tenseigan continuó encogiéndose. Solo que esta vez no se trataba de compresión, simplemente se estaba haciendo más pequeño. El nuevo tipo de dispositivo mágico ya había integrado la estructura de un Sacred Gear. Habiendo dado un paso más allá, Rías ahora comprendía mejor los Sacred Gears y podía aplicar la tecnología. Hasta cierto punto, la tecnología de Rías había generado un poder diferente, pero igual, al de un Sacred Gear. El poder de este Tenseigan era suficiente para superar a un Sacred Gear de alto nivel. Al utilizar buenos materiales para construir un alma artificial correspondiente, pero, más importante aún, al comprender la naturaleza del poder, este Tenseigan ya no guarda ningún secreto para mí. Rías murmuró. Poco después, apareció un anillo en la mano de Rías. Era como una gema redonda, muy deslumbrante y hermosa. Y con el ajuste de la fórmula interna, el Tenseigan dio origen a la espiritualidad. Utilizando la espiritualidad como fuente, se construyó un programa inteligente que juzgaría por sí mismo y protegería a Hinata Yuga. Y a medida que esta espiritualidad se fortalecía y se fusionaba con el chakra de Hinata, integrándose gradualmente en la esencia del alma, formaría por completo un dispositivo mágico. Al mismo tiempo, según los pensamientos de Hinata Yuga, se formaría un estado adicional, un balance breaker que reflejara su corazón.
Además de esto, el Tenseigan y los ojos de Hinata Hyuga también resonarían, provocando gradualmente que el linaje y los ojos de Hinata Hyuga evolucionaran. Esta parte estaba dirigida a resaltar su propia fortaleza. Si bien las materias primas eran buenas, mi tecnología tampoco debe pasarse por alto, Rias murmuró. Ignorando el colapso del espacio lunar, Rias determinó su dirección y utilizó la transferencia celestial para marcharse. De vuelta en Konoha, habían transcurrido menos de 10 minutos desde que Rias se marchó. A estas alturas, Konoha ya debería haber descubierto que Uzumaki Naruto está desaparecido. Rias sonrió con picardía y llegó al clan Hyuga. Miembros de los Anbu ya habían llegado cerca para pedir ayuda al clan Hyuga. Rias pasó junto a ellos sin llamar la atención y luego encontró a Hinata Hyuga en el pasillo. ¿En qué estás pensando? La voz de Rias apareció de repente junto a su oído, provocando que la aturdida Hinata Hyuga mostrara una expresión de sorpresa. Hermana Rias. Al ver que Rias había regresado, Hinata Hyuga no pudo evitar mostrar una expresión de alivio. Soy yo. Rias soltó una risita y mordisqueó el lóbulo de la oreja de Hinata Hyuga, que estaba algo frío. Al instante, Hinata Hyuga sintió calor en todo el cuerpo y le salió vapor de la cabeza. ¡Qué reacción tan adorable! Rias no pudo evitar sonreír al sentarse junto a Hinata Hyuga. Puaj, finalmente, tras calmarse, Hinata Hyuga dijo en voz baja. ¿Ha terminado el asunto de la hermana Rias? Ya está todo hecho. Rias dijo, quitándole el guante de la mano izquierda a Hinata Hyuga. Sacó el anillo Tenseigan y se lo puso en la mano a Hinata. La sortija, que originalmente era grande, se encogió, ajustándose perfectamente al dedo anular de Hinata Hyuga. Esto es... Sin comprender el significado de llevar un anillo en el dedo anular de la mano izquierda, Hinata Hyuga miró el hermoso anillo con cierta confusión. Este es un dispositivo mágico que he creado para protegerte, forjado a partir de la forma evolucionada de los ojos, el Tenseigan. Rias dijo. Este Tenseigan interactuará con tu chakra, incrustándose así en la esencia de tu alma. Es un objeto ligado a tu alma. ¿Proteger? Hinata Hyuga murmuró. Sí, este poder simboliza mi cariño y protección hacia la pequeña Hinata. Rias sonrió, de acuerdo, intenta inyectarle tu chakra. Bueno, Hinata Hyuga sintió una calidez en su corazón, y entonces inyectó su chakra en él. Circulación formada, inscripción formada, dispositivo mágico. Tenseigan ha sido atado. Si tu padre te pregunta, solo dile, Rias sonrió. Este anillo es una herramienta divina y mágica que te ha sido otorgada por un gran ser de otro mundo. Esta herramienta divina ya está ligada a tu alma. Te protegerá automáticamente y destruirá las amenazas externas. Con el tiempo, hará que tus ojos evolucionen. Pero si alguien más pregunta, simplemente di que es un regalo de alguien, una bonita pieza de artesanía. La familia Hyuga, o mejor dicho, los clanes ninja en general, tienen sus propios motivos, pero Yashi Hyuga aún puede ser considerado un buen padre. Dada su personalidad, probablemente escondería a Hinata Hyuga. El clan Hyuga desciende directamente de los Otsutsuki, y su legado contiene fragmentos de información sobre el clan Otsutsuki. Además, la posición en la que se lleva el anillo podría llevarlo a pensar que es una pista, lo que provocaría que Yashi Hyuga malinterpretara la existencia de Rias. Sumado a la poderosa fuerza que Hinata Hyuga poseería tras evolucionar, Yashi Hyuga aflojaría un poco su control sobre Hinata. Esto protege eficazmente a Hinata Hyuga al tiempo que crea un entorno adecuado para su desarrollo. Lo entiendo, hermana Rias. Hinata Hyuga asintió, mirando el anillo y mostrando involuntariamente una cálida sonrisa. Cómo uses este poder depende de ti, pero mi intención original era protegerte en este mundo cruel. Dijo Rias en voz baja. Dispositivo mágico. Tenseigan protegerá a Hinata Hyuga, pero solo la protegerá a ella. Originalmente, el poder del Tenseigan era bastante extremo. No tenía tantas funciones como el Rinnegan, pero su poder estaba significativamente mejorado. Hinata Hyuga bajó la cabeza tímidamente. Yo también debería ir. Si surge algo, hablemos en grupo. Tras acariciar la cabeza de Hinata Hyuga, Rias regresó al mundo de High School de XD. Hinata Hyuga se quedó aturdida mirando el lugar donde Rias había desaparecido. Involuntariamente, se quitó el otro guante y luego acarició suavemente el anillo que tenía en la mano. Aunque era invierno, no sentía frío. Porque ese anillo la estaba protegiendo. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon.
Patreon /adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 58. Capítulo 58. Regreso. Estamos aquí. Después de que Rías habló, todos aparecieron en la casa de la familia Gremori en el inframundo. Aunque se encontraba en el inframundo, el aire circundante era muy fresco, sin el legendario olor a azufre ni las duras imágenes de lava y tormentas. No, al contrario, porque hay muchos lugares inhóspitos en el inframundo, los territorios de esos grandes nobles valoran la protección del medio ambiente más que cualquier otro rincón de la tierra. ¿Dónde es esto? 5 niños, 2 adultos y un alma que Rías aún no había resucitado. Este es el inframundo, territorio de Gremori. Rías dijo. De ahora en adelante, este será tu hogar. Hogar, al oír esa palabra, por no hablar de los 5 niños, incluso la expresión de Kaguya Tsutsuki vaciló ligeramente. Vamos. Rías sonrió y los condujo al interior. Oye, pequeña Rías. Yoruichi Shin miró con curiosidad a las personas que estaban detrás de Rías y no pudo evitar sonreír. ¿De dónde habrá sacado la pequeña Rías a estas personas esta vez? Supongo que son parecidos a ustedes. Dijo Rías con una sonrisa. Veo. Yoruichi Shin asintió y luego miró a Rías con curiosidad. ¿Por qué son todos niños esta vez? Son, en esencia, la próxima generación de mi nobleza que yo he seleccionado. Rías sonrió y dijo. Ustedes son desechos reciclados, pero estos niños podrían brillar con luz propia en el futuro. ¿Residuos reciclados? Eso es un poco exagerado. Yoruichi Shin se llevó las manos a la cabeza y no pudo evitar replicar. Ella ya sabía que este niño tenía una lengua afilada, pero era la primera vez que lo experimentaba. Sin duda, hacía honor a su reputación. Lo que era aún más molesto era que ni siquiera podía refutarlo. Dejando a un lado a la pequeña Rías, no puedo creer que estos niños puedan superarme en el futuro. Yoruichi Shin dijo con seguridad. ¿No te sientes feliz solo porque le diste una paliza a unos cuantos niños pequeños, verdad? Rías sonrió. Los que participan en el juego de clasificación en esta etapa son solo la generación anterior de demonios, la mayoría de los cuales son pura basura. Mi participación es únicamente para elevar mi estatus como noble y seguir el procedimiento estándar. En cuanto a estos niños, como me centraré en entrenarlos, es inevitable que te superen. Yoruichi Shin también comprendió el significado de las palabras de Rías y se quedó sin palabras. En comparación con aquellos traídos de otro mundo, los niños criados desde pequeños poseían naturalmente más lealtad. Hasta ahora, la relación entre Rías y su nobleza era simplemente una coincidencia de intereses. Mantener esta relación distante pero cercana era beneficioso para ambas partes, y dado que ya eran maduros, darles más libertad era una opción más adecuada. Me voy ahora. Rías hizo un gesto con la mano y luego se dejó guiar por sus sentidos para encontrar a Grayfia. Te los dejo a ti. Rías dijo, señalando a Kaguya Tsutsuki. Especialmente Kaguya. Aunque no parece pequeña, es como una niña en todos los aspectos, excepto en su fuerza. Al oír esto, Grayfia entrecerró los ojos y examinó a Kaguya con detenimiento. Su expresión era fría, manteniendo una mirada indiferente como la de una deidad tradicional. Eso se debía a que, como forma de vida superior y más poderosa, inevitablemente se darían cuenta de la diferencia entre ellos y los débiles humanos. Por ello, su carácter era frío y, a la vez, vacío. Pero la mujer que tenía delante, tan fría e impasible como una diosa lunar, poseía un corazón frágil. Un corazón que podía corregirse. ¿De dónde sacó la pequeña Rías a esta criatura? No poseía ni divinidad ni naturaleza demoníaca, pero sí un poder inmenso. Es realmente curioso. De hecho, el cuerpo de Kaguya Tsutsuki había sido remodelado por Rías. Ella aún poseía el linaje del clan Tsutsuki, ya que esa información estaba profundamente arraigada en su alma. Pero Kaguya Tsutsuki, cuyo cuerpo fue remodelado y cuya alma fue recuperada por el Santo Grial, no regresó con el cuerpo del árbol divino, sino como el fruto del árbol divino. Aunque ya no poseía la inmortalidad del árbol divino, también se liberó de las ataduras del destino que éste le imponía. Además, al haber resucitado con el poder del fruto chakra, poseía un gran poder. Aún así, eso no cambiaba el hecho de que seguía siendo una completa novata. La experiencia en combate, la mentalidad, las técnicas de combate, etc., todo eso aún estaba muy lejos. Grayfia asintió levemente y dijo, ya veo, entiendo la situación general. Por cierto. Rías recordó algo de repente y sonrió. Ya casi es el aniversario de bodas de Grayfia y el hermano Sircex, ¿verdad?
Graifía se quedó atónita al oír esto, y su rostro se sonrojó ligeramente. Sí. Graifía asintió con una leve sonrisa. Graifía era una persona seria que separaba claramente los asuntos públicos de los privados. Durante el horario laboral, actuaba como jefa de las doncellas y la reina de Circes. Los fines de semana, interactuaba con todos como cuñada y familiar de Rías. Pero su aniversario de bodas fue diferente. La familia Gremory, que valoraba los lazos familiares, les ofreció sus más sentidas bendiciones a la pareja en esa ocasión. Al mismo tiempo, ese día, ambos dejarían de lado sus pesadas obligaciones y disfrutarían de su vida en pareja. Ya he preparado un regalo, y estoy seguro de que a Graifía le gustará. Rías sonrió levemente, dejó a los niños con Graifía y luego se marchó. El regalo que Rías estaba preparando para el aniversario de bodas de su hermano y su cuñada aún no estaba terminado. Además de ellos dos, también estaban los miembros de la nobleza y los padres de Circes, cuyos regalos también debían prepararse. Este niño, Graifía escuchó las palabras de Rías y quedó un poco atónita. Desde pequeña, esa niña actuaba como si algo la persiguiera. Comenzó a aprender el idioma del diablo y a escribir apenas 2 o 3 días después de nacer, lo que había frustrado profundamente a Circes como hermano mayor y a Graifía como cuñada. En el pasado, a Rías no le habrían importado esas cosas. Como cabría esperar de un Gremory. Graifía no pudo evitar mostrar una sonrisa de alivio. En cuanto a vosotros, venid conmigo. Graifía borró su sonrisa y recuperó su expresión tranquila habitual. Soy Graifía, la jefa de servicio de la familia Gremory, y también la administradora general responsable de su vida diaria. Graifía dijo con calma. Fue fácil conseguir que Uzumaki Naruto y los demás participaran. Salvo alguna excepción como Rías, que con tan solo 3 años no había alcanzado el nivel necesario para recibir una educación formal en ningún aspecto. Aunque estos niños parecían mucho más maduros, cierta orientación y educación era apropiada, pero solo a pequeña escala, no enseñanza formal. Solo Kaguya Tsutsuki era diferente. Ella necesitaba educación en todos los aspectos. Casualmente, las funciones de Graifía eran muy buenas para entrenar en esta área, y dado que ambas eran mujeres y parecían tener buena compatibilidad, debería poder entrenarla bien. Poco después de llegar a la tierra del mundo ninja, consumió el fruto chakra y se fusionó con el árbol divino. Tras el fin de la guerra, todos respetaron sinceramente a la diosa conejo y le ofrecieron sus bendiciones. Dio a luz a 2 hijos bajo las bendiciones y oraciones del pueblo, pero al mismo tiempo, se sentía cada vez más inquieta por el mundo exterior, volviéndose mucho más irritable y fría. El resultado final fue que los 2 hijos nacidos de las bendiciones y oraciones del pueblo también se rebelaron en medio del miedo popular. Esto podría ser un mecanismo de autoprotección de la voluntad instintiva local, que excluye los factores negativos externos y los transforma en su propia fuerza. Hasta cierto punto, esta posibilidad era bastante alta, porque el mundo también tiene su propia voluntad. Aunque era débil, tras haber sido drenada por el árbol divino durante más de 1000 años, desarrollaría un ligero temor hacia el árbol divino de todos modos. Pero esas cosas ya no eran importantes. Porque Kaguya Tsutsuki recibiría con agrado una nueva vida a partir de ahora. Liberarse de ese mundo aburrido con sus valores retorcidos. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 59. Capítulo 59. Pakura dominar el sentido común de la vida, invertir y subvertir las leyes de la vida, manifiesto, Santo Grial. Rías sacó el artefacto mágico y liberó un alma del mismo, la cual luego fijó dentro del dispositivo antes de que pudiera ser arrastrada al inframundo. La luz dorada del Santo Grial parpadeó. Pronto, el alma invisible fluctuó, generando un cuerpo físico. El Santo Grial invirtió las leyes de la vida, creando así un cuerpo físico para el alma. Aunque implicaba crear, se trataba más bien de restaurar. El Santo Grial invierte el sentido común de la vida. Incluso si un alma es destruida, puede ser revivida mientras quede un pequeño fragmento. Por no mencionar que el alma de Pakura estaba perfectamente intacta. Poco después, una mujer desnuda apareció ante Rías. Abrió los ojos lentamente, con la mirada ligeramente desconcertada. Eres, aunque no reaccionó de inmediato, la influencia persistió y Pakura comenzó a usar sufijos honoríficos de forma inconsciente. Recuerda con atención.
Debería haber transmitido información a tu mente. Rías señaló levemente su propio cerebro y dijo. Piensa en el pasado, así es, estoy muerto. Pakura abrió los ojos de repente y, entonces, a un nivel más profundo, comprendió el motivo de su actual resurgimiento. Fue Rías quien hizo regresar su alma de la tierra pura y posteriormente la revivió. Al pensar en esto, Pakura no pudo evitar sentirse confundido. Porque ella ya comprendía que ese ya no era su mundo original. ¿Qué ocurre? ¿Sigues sintiéndote apegado a tu mundo de origen, a tu pueblo de origen? Rías rió entre dientes y bromeó. No, Pakura apretó el puño inconscientemente y dijo con odio. En este momento, mi corazón solo alberga ira y odio hacia el pueblo que me traicionó. No comprendo el dolor de ser traicionado, pero me imagino que debe ser terrible. Rías miró a Pakura a los ojos, suspiró, flotó lentamente hacia arriba, la abrazó y susurró. No hay necesidad de aferrarse al pasado. De ahora en adelante, vive para mí. Acariciándole suavemente la cabeza, Rías sonrió y dijo. Te garantizo, en nombre de Rías, que jamás dejaré que vuelvas a sentir ese tipo de dolor. Rías, Sama. Pakura se quedó atónita por un instante, y su mirada se suavizó. Como heroína de Tsunagakure, fue vendida por su propia aldea a Kirigakure. Sin duda, este sentimiento fue profundamente desalentador. Incluso al recordarlo ahora, era natural que, tras haber revivido y perdido su lugar de refugio, sintiera odio. Pero pensándolo bien, la traición y la utilización entre ninjas eran sucesos muy normales. Aunque guardaba resentimiento, no era intenso. En la obra original de Naruto, durante la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi, ella desahogó su ira y luego se enfrentó a su discípula, Maki. Al verla crecer sana y fuerte, Pakura acabó por aceptarlo y dejó atrás su odio. Se mire por donde se mire, Pakura es una persona muy amable. Aunque su límite de linaje era bastante cruel con sus enemigos. El hechizo liberación de quemadura podía evaporar instantáneamente la humedad de una persona, convirtiendo al difunto en algo parecido a una momia. Fue sumamente eficaz contra Kirigakure, y mató a mucha gente de Kirigakure durante la Gran Guerra. Y debido a que su mérito eclipsaba el de su maestro, fue traicionada por el cuarto Kazekage, Rasa. Bueno, en cualquier caso, has revivido y la vida tiene que continuar. Rías sonrió, se apartó de su sitio original y luego sacó una prenda de ropa, diciendo. Tienes una figura bonita, pero no puedes presumir de ella ante los demás. Después de todo, el cuerpo de Pakura fue creado por mí. Me pertenece. Pakura solo se dio cuenta de que estaba desnuda después de quitarse la ropa. Su cabello era de color verde oscuro y originalmente lo llevaba recogido para no entorpecer sus movimientos, pero ahora, tras su resurrección, lo lucía suelto. 2 mechones de cabello naranja caían verticalmente a lo largo de las sienes, a ambos lados de su rostro, dándole un aspecto singular. Sus piernas y cintura eran muy delgadas, invitando a admirarlas, perfectas para lucirlas sin medias. Su piel era clara y su busto, amplio, transmitía una sensación de suavidad. Sus brazos colgaban con naturalidad, sus dedos eran largos y, en general, tenía un aspecto muy bello. Sobre todo, su temperamento único, que posee a la vez severidad y una dulzura singular, la hace parecer una belleza capaz pero tierna. Eres una belleza tanto si llevas ropa como si no. Rías soltó una risita. Disculpe. La mirada aparentemente profunda de Rías hizo que el rostro de Pakura se sonrojara ligeramente, pero ella no le dio demasiada importancia. Tal como dijo Rías, este cuerpo físico fue creado originalmente por ella, lo que le otorgó una segunda vida. Su primera vida terminó cuando fue traicionada por su aldea. Ahora daba la bienvenida a una nueva vida. Por lo tanto, vivir para Rías era lo más natural. Después de todo, tras haber sido traicionada por su aldea, ya no tenía dónde refugiarse. Además, este lugar estaba demasiado lejos del mundo de Naruto, y el odio no podía sostener una nueva vida, así que, naturalmente, tuvo que buscar un nuevo lugar de refugio. Y Rías era su lugar de refugio. El rostro de Pakura apareció fugazmente en su mente en ese momento, impulsándola a actuar. Al parecer, había encontrado un perro adorable y leal, sin ánimo de ofender. Parece que he sacado provecho al ver a Pakura vestirse rápidamente. Rías se inclinó suavemente y le acarició la cabeza. Como si recordara algo, Rías dijo. Ah, sí, tu discípula, Maki, está muy bien. ¿Es así? Entonces puedo estar tranquilo. La expresión de Pakura se suavizó. Saber que su discípula estaba progresando la hizo sentir menos apegada al mundo ninja. Rías también tenía planes para Pakura. Su límite de linaje era poderoso, pero solo al nivel de un joven demonio de clase alta.
Solo después de experimentar la reencarnación, poseer una fuente de poder demoníaco e integrarse en el nuevo sistema podría seguir avanzando. Por lo tanto, cuando Rías creó el cuerpo de Pakura, ya le había realizado el ritual de reencarnación, solo que sin registrarla en la nobleza. Así pues, ahora, además de acompañar a Rías a diario, Pakura necesitaba someterse a un entrenamiento para adaptarse al nuevo sistema. Con su habilidad, no tardaría mucho en alcanzar el nivel de un demonio de clase suprema. Rías le entregó a Pakura un cristal que contenía el plan de estudios que ella misma había preparado, el cual era el sistema del diablo. Además de la aplicación básica del poder demoníaco, existían muchos conocimientos y cursos sobre la cultura del diablo que Pakura tendría que estudiar durante bastante tiempo. En cuanto a Rías, estaba preparando regalos para Sircex y los demás. Y sus propios experimentos y su cultivo habían alcanzado otro nivel. Ya no realizaba entrenamiento físico, sino que se adentró en las profundidades de su mente, explorando más su propio potencial y haciendo resonar el Santo Grial, el Gyoku, y la ecuación de fusión en constante funcionamiento, comprendiendo así la esencia más profunda de la vida. Solo a través de la comprensión podría influir en las cosas con mayor precisión. Rías ya era capaz de realizar varias tareas a la vez durante este proceso. Una parte de su energía la dedicaba al cultivo, mientras que la otra podía usarla para hacer regalos. Aunque los regalos no eran solo para Sircex y Graifia, ella se había dado cuenta de esto recientemente, así que estaba aprovechando esta oportunidad para repartirlos. El tiempo fluye, pronto, los regalos de Rías para todos estuvieron listos. Posteriormente, llegó el aniversario de bodas de Sircex y Graifia. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 60. Capítulo 60. Regalos. Pronto llegó el aniversario de bodas de Sircex y Graifia. En el inframundo, se enamoraron. Uno, un héroe de la facción reformista. El otro, un combatiente de la antigua facción Mao. Tras superar innumerables pruebas de luchas partidistas, finalmente los dos caminaron hacia el altar. Su historia de amor se había convertido casi en leyenda en el inframundo. Ni el diablo más cruel les haría trabajar en su aniversario de bodas, a menos que ocurriera un incidente grave. Los dos pasaron el día viajando y no regresaron a casa hasta la noche para un banquete familiar. En el banquete familiar estuvieron presentes el padre, Theoticus Gremory, la madre, Benelana Gremory, la nobleza de Sircex y la futura nobleza de Rías. Esto incluía a Neliel, las hermanas Touhou, Uzumaki Naruto, Aku, Kimimaro, Uzumaki Karin, Gaara, Pakura, Kaguya Tsutsuki y otros. En cuanto a Sona, aunque pasaba la mayor parte del tiempo con Rías, todavía era muy joven y sus padres la echaban de menos. Básicamente, pasaba 5 días a la semana con Rías y 2 días con la familia Citri. Mientras tanto, Serafalla seguía a Sona a donde quiera que fuera. Sona tenía una relación más cercana con Serafall que con sus padres, aunque era innegable que Sona mantenía una relación armoniosa con ellos. Por supuesto, esta reunión familiar no tenía nada que ver con Aizen y Kisuke Urahara. Si bien se les consideraba de su lado, Rías, como mucho, los trataba como socios en lugar de sirvientes. Una cosa era el cuidado diario, pero invitar a 2 personas antagónicas a una reunión familiar de ese tipo sería buscarse problemas. Como era de esperar, tratándose de una reunión familiar, no fue más que eso, una reunión. Después de comer juntos, los niños corrieron y jugaron en el salón, mientras el hermano mayor y la cuñada, el padre y la madre, y varios miembros de la nobleza de Sircex charlaban sobre algo. Sin esperar un momento específico, Rías les entregó sus regalos cuando le pareció oportuno. ¡Ay, Dios mío! Esta es la primera vez que la pequeña Rías nos hace un regalo. Benelana miró la caja de regalo que tenía delante y no pudo evitar acariciarse las mejillas, con una dulce sonrisa en el rostro. Sí, es muy emotivo para papá. Theoticus se secó una lágrima, con un semblante algo menos sereno de lo habitual. No solo para el hermano mayor y la cuñada mayor, sino que también hay uno para nosotros. Beowulf no pudo evitar secarse las lágrimas, profundamente conmovido. ¿Por qué no lo sabré si ves? Dijo Rías con una sonrisa. Sircex y Graifia intercambiaron una mirada y fueron los primeros en abrir sus cajas de regalo. Lo que apareció de la caja de regalo de Sircex fue una fórmula compuesta de fórmulas mágicas. La fórmula mágica esférica formaba una fórmula muy compleja.
Era la ecuación de fusión de Rías. Este es el producto final de la segunda etapa de la ecuación de fusión, y también es la técnica fundamental para que yo alcance el nivel de trascendentes. Rías dijo: esta energía es bastante peligrosa y la dificultad de construcción es relativamente alta, por lo que no se puede filtrar por el momento. Sin embargo, aún puedo lograr entregar un producto terminado a mi familia. La ecuación de fusión de Sircets era de segunda etapa. Al ser un producto terminado, se integró en la fuente mágica en forma de fórmula mágica, otorgándole así una ecuación de fusión perfecta. Ya sea en su estado normal o en su verdadera forma demoníaca, Sircets podía lograr una eficiencia mucho mayor en la calidad de su poder mágico a través de esto. Según estimaciones aproximadas, el poder de Sircets al manifestar su verdadera forma demoníaca podría no ser menor que el de Shiva, el dios de la destrucción. ¡Qué regalo tan precioso! Sircets adoptó un tono algo serio, luego sonrió. Pero lo aceptaré. Sircets comprendió, naturalmente, el valor de este regalo, pero como se trataba de un regalo de su hermana, lo aceptó con cuidado. Como el más fuerte entre los demonios, su mayor deber era hacer todo lo posible por volverse más fuerte para poder proteger a los demonios. Aunque el poder de las tres facciones era fuerte, el más poderoso seguía siendo el dios de la Biblia. Con su propio poder, había elevado por sí solo el panteón bíblico a la cima más alta. No, más bien, el dios de la Biblia fue la fuente misma del panteón bíblico. Lilith, Lucifer y los ángeles caídos fueron creados por el dios de la Biblia. Los demonios, por otro lado, eran seres nacidos a través de las fórmulas mágicas de Lilith y Lucifer. Dada la situación externa actual, si bien la fuerza combinada de las tres facciones seguía siendo la número uno, su poder de combate de alto nivel era seriamente insuficiente. Ahora bien, tener una forma de fortalecerse aún más no solo era beneficioso para Sircets, sino también para todos los demonios. Pero claro, ¿acaso el poder de Rías ya había crecido hasta tal punto? A diferencia de Sircets, a quien le resultaba difícil controlar por completo su poder, Rías estaba rodeada por una asombrosa capa de poder de destrucción, pero aún así ocultaba perfectamente su propia presión. A menos que lo hiciera intencionalmente, no dejaría que su aura se filtrara en absoluto. Ni siquiera Sircets sabía qué nivel había alcanzado Rías. Al fin y al cabo, cuando Rías nació, la calidad de su poder de destrucción no era tan excepcional como la suya, pero no se imaginaba que la verdadera anormalidad de Rías residiera en su sabiduría y capacidad de investigación. ¿Esto es, un cronómetro?, preguntó Graifia. Inyecta tu poder mágico para realizar la ceremonia de reconocimiento, luego intenta presionarlo, dijo Rías. Tras las palabras de Rías, el vínculo quedó pronto establecido. El cronómetro también poseía inteligencia artificial, pero su nivel era bajo, sirviendo, como mucho, como herramienta auxiliar. Tras echarle otra mirada a Rías, Graifia pulsó el botón. Al instante, con el cronómetro como centro, se formó a su alrededor un mundo en miniatura. Esto es, Graifia observó la escena a su alrededor con sorpresa. ¿El tiempo se ha detenido? Graifia miró a Sircets, que estaba a su lado, con expresión de asombro. Él también se había quedado paralizado. Pero eso era imposible. Debido a la inmensidad del poder de Sircets, era fundamentalmente imposible que el poder de Graifia detuviera el tiempo de Sircets. Esto no es detener el tiempo, sino insertarlo. En ese momento, apareció la voz de Rías. No se detuvo, sino que pudo moverse dentro de ella, al igual que Graifia. Rías explicó. A diferencia del ojo maligno, que detiene una zona específica, la función principal de este cronómetro es insertar tiempo. El principio consiste en insertar un segmento de tiempo especial en el flujo temporal original, donde solo uno puede moverse libremente, y luego reintegrar el resultado al flujo normal del tiempo una vez que la habilidad termina. Por lo tanto, el alcance de esta detención del tiempo llega indirectamente a todo el mundo. Aparte de las cualidades básicas del usuario, es muy difícil de romper. Actualmente, que yo sepa, aparte de mí como creador, ni siquiera Agares, cuyo atributo mágico es el tiempo, ha podido hacerlo. Y la manipulación del tiempo es solo una aplicación. Detener el tiempo de una persona, detener el tiempo de personas dentro de un rango determinado, acelerar el tiempo de un objeto, ralentizarlo, etc. Todo esto se puede hacer libremente según la voluntad de cada uno. Al oír esto, Graifia dijo sorprendida. Un poder de este nivel ya es comparable al de un Sacred Gear, ¿no es así? Prácticamente. Rías sonrió. Después de todo, fue fabricado con un Sacred Gear como prototipo. Sin embargo, hay un detalle.
La liberación de un Sacred Gear, es decir, el balance Breaker, requiere que añadas tu propia esencia del alma antes de que pueda tomar forma realmente. Hasta entonces, este cronómetro no tiene forma de rompebalances. Incluso si alcanza a la fuerza un estado de rompebalances, solo fortalece su poder y no puede aprovechar el verdadero potencial del dispositivo mágico. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimegim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber.